compartiendo con la ayuda del Señor este mismo versículo, y quiero tocar algunos aspectos que siempre el Señor da, y lo importante es que usted pueda disponer su corazón. Hace muchos años entendí y comprendí y compartí de que decía yo en aquel tiempo, hace más de 20 años, que cada cita bíblica es como la tapadera de un pozo, que usted lo destapa y saca agua y nunca se termina. Tendría que agotarse la fuente, y a veces eso es imposible en lo humano. Imagínense en Dios, si esta es su palabra y Él es la fuente. Entonces la cita bíblica es como una tapadera de un pozo. Usted le puede sacar todo el agua aquí, y Dios le va a hablar dependiendo su necesidad, dependiendo su situación. Dios le va a hablar siempre, aún por esa misma cita bíblica. No digamos si decimos que cada palabra, cada tilde, porque así lo dijo el Señor, que su palabra no pasará hasta que toda tilde y toda jota se cumpla. Entonces, imagine todo lo que Dios puede hablarnos y bendecirnos por medio de una cita bíblica. Y dice así, 22:8 del libro del Génesis: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Padre bueno y amado, queremos darte gracias en esta mañana porque eres fiel, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y todas las cosas que tú permites en nuestra vida, tú las conduces para bien. Por lo tanto, te damos gracias en todo, Señor. Tú mereces todo honor, toda gloria, toda gratitud. Señor, mereces nuestra vida. No digamos lo que nosotros tenemos o poseemos. Señor, háblanos de tal manera que en esta mañana podamos ser bendecidos por medio de tu santa palabra, y que cada corazón esté dispuesto como tierra fértil, Señor, para poder recibir de ti lo que tú quieras. Señor, oramos, y que mis hermanos puedan seguirme en este sentir, en este momento de oración, que renunciamos a todo derecho que nosotros hemos cedido al diablo, Señor, para que tu palabra pueda encontrar cabida en nuestros corazones. Oro, bendito Dios, para que este día sea un nuevo amanecer espiritual en aquellos que se apartaron o se han apartado de tus caminos, en aquellos que se eliminaron solos, porque tú nunca los eliminaste. Señor, que este día pueda ser el comienzo de una nueva etapa en ellos, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Señor, sé propicio. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a leer el versículo número 1, el versículo número 1 en adelante, solo como un contexto para poder comprender ese versículo número 8. Es tremendo cuando Abraham, como padre, como aquel que en lo humano, en el sentir humano, había recibido una orden, un pedido de Dios, que a la vez era una orden, porque todo lo que Dios habla a nuestra vida es una orden. O sea, Él no lo dice en manera de orden, en forma de orden, pero sí es orden. Todo lo que Él pide debe de hacerse, porque todo lo que Él pide es para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos, como posiblemente fue el caso de Abraham. Abraham posiblemente no entendía, porque podríamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones y en otras enseñanzas de este mismo texto, era un mandamiento. Imagínense, un mandamiento contra una promesa. Difícil. Dios nos ha dado una promesa. En el caso de Abraham, Dios le había dado una promesa, y esa promesa era que de su hijo él iba a ser una multitud, iba a ser una nación, etcétera, etcétera, de él, pero a través de su hijo, a través de su descendencia, a través de su simiente, pero la simiente dada por Dios.
y Dios permite otra simiente, pero para algo más. Entonces, no dentro de su voluntad, pero como dije hace un momento, el Señor conduce las cosas que hacemos para bien cuando somos sus hijos. Entonces, era bien difícil para Abraham entender que tenía que asesinar a su hijo, tenía que matar a su hijo y ofrecerlo en holocausto. Era altamente difícil, muy difícil, y es tremendo porque en él estaba la promesa. Y si Dios me lo dio para esto, ¿por qué hoy Dios me lo quita? O me lo quiere quitar, o porque Dios me lo quita. Pero la vida espiritual de este hombre, a pesar de que le faltaba todavía mucho, qué tremendo es saber que la vida de este hombre lo llevó a obedecer a Dios, y qué bendición que lo obedeció. Porque la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no le obedece? Entonces este hombre estuvo dispuesto a entregarlo todo. Entonces es muy importante que veamos el proceso de todo esto, lo difícil y la bendición que es saber que tenemos un Dios que es bueno. Esto es importante, tener un Dios que es bueno. Si yo sé que Dios es bueno, todo lo que pueda pasar a mi vida, aunque yo no lo entienda, es para bien, es para su propósito. Y aquí se viene a cumplir el propósito de Dios, no el nuestro. El propósito de Dios está en dos formas. Uno, es alcanzarnos a nosotros. El propósito inalterable de Dios, alcanzarnos a nosotros. Una vez nosotros hemos sido alcanzados, es para que se cumpla el segundo propósito, para que nosotros cumplamos el propósito de Dios en nosotros. Cuando entendemos esto, desaparece el egoísmo, desaparece completamente el orgullo, desaparece la soberbia, desaparecen las querellas con Dios, desaparece la insatisfacción, desaparece la molestia, desaparece la incomodidad, desaparece la avaricia, y comienza a desaparecer todas aquellas cosas en donde el diablo tiene derechos sobre nuestra vida. Entonces, antes de leer, quiero decirle el tema. El tema es: la prueba enseña a obedecer y quita los derechos. Dos cosas importantísimas que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre. Le quería enseñar a obedecer, le estaba enseñando a obedecer. Y llegó a aprender a obedecer. Y segundo, estaba quitando los derechos que el enemigo tenía sobre él. Y espero que usted en esta mañana pueda entender esta verdad. Dice así el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Mira, tenía 3 días de ir caminando hacia el monte. A los 3 días prácticamente llegó, y levantó su vista y vio el lugar en el cual Dios le había hablado, que debía de sacrificar, debía de entregar a su hijo. Él tenía que sacrificarlo, esto es, que tenía que matarlo, porque no lo podía quemar vivo. Entonces tenía que matarlo como era sacrificada la víctima. Y después de un proceso establecido en el libro de Levíticos, especialmente en el capítulo 1, había que ponerlo sobre el fuego
y que se convirtiera en ceniza. Era un holocausto, quemado del todo, significa holocausto o enteramente quemado. Entonces, ¿cuántas cosas Dios nos ha pedido a nosotros que debemos de hacer holocausto de ellas? Y es por eso que el enemigo, como no lo hemos hecho, es por eso que el enemigo tiene muchos derechos sobre nosotros. Nos lleva a donde él quiere, y es sencillamente porque no hemos permitido que aprendamos a obedecer a Dios. Hemos huido en vez de hacerle frente a la vida cristiana. Por eso mi oración para los jóvenes, que algunos han nacido, otros casi nacieron aquí, es qué bendición es que se mantengan durante toda su vida en los atrios del Señor y orar para que sigan manteniéndose, porque solo así, hermano, podemos estar bien aún en los momentos más difíciles. A veces es difícil poder entender lo que acabo de decir. En los momentos difíciles sentirse bien, sí se puede sentir bien en los momentos difíciles. Entonces, vio el lugar de lejos, nos quedamos. Esto es que le ordenó a sus criados que se quedaran ahí, porque sus criados no subieron. Subió él y su hijo. Algún día vamos a compartir y algún día usted va a entender por qué tuvo que dejar ahí a sus criados. Y también por qué no le informó a la madre del niño, del joven, o a su esposa. ¿Por qué no le informó? O sea, qué tremendo es entender que no debo de ceder derechos. Qué importante es saber que no debo de ceder derechos para que nadie se vuelva un obstáculo en lo que Dios me demanda. Si yo sé que lo que voy a hacer lo informo, a los que le informe, a los que sepan, se van a oponer y van a hacer un obstáculo, entonces yo tengo que pagar el precio de no cederlo derechos. Hay cosas que usted tiene que hacer solito, no tiene que andarle preguntando ni consultando a nadie. Por eso hoy me voy a dirigir al pueblo de Dios. Cuando algún hermano me dice, fíjese que yo quiero diezmar, pero mi cónyuge, ya sea un hermano, un cónyuge me dice, yo quiero diezmar, varón o hembra, ¿verdad? Un cónyuge. Y mi esposo o mi esposa se oponen, ¿usted para qué le va a decir? ¿Él es su Dios? Sí. ¿Usted se ha ganado ese dinero? Sí. ¿Para qué le iba a informar? Si va a ser un pleito, si va a ser una maldición, si va a ser algo, un malestar, ¿para qué le iba a informar? Y cuando usted era inconverso o usted era inconversa, se gastaban lo que querían en guaro, se gastaban lo que querían en zapatos, mujeres, y no le andaban informando a sus maridos. Y ni cuenta se daba. Y si se daba cuenta, no, usted le decía, pues, no es mi pisto, pues. Entonces, ¿por qué hoy tiene que tener ese conflicto de si diezmo o no diezmo? Entonces, imagínese, y usted puede comparar el diezmo a sacrificar a un hijo. Usted debe de saber que hay cosas que usted debe de guardar en su corazón, así como la Escritura nos enseña acerca de María, la madre del Señor Jesús, cuando dice la Escritura, y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay muchas cosas que usted y yo debemos de guardarlas como lo hizo Abraham. 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miren, ni el que iba a ser sacrificado sabía. Qué tremendo, ¿verdad? Qué misterio. Silencio en Abraham. Un silencio terrible. ¿Qué habrá sentido cuando vio el monte? ¿Qué habrá sentido cuando sabía que tenía que no informarle a su esposa, que era la madre de su hijo? Y qué tremendo era que no le podía informar nada a sus criados y tenía que dejarlos ahí y subir solo con su hijo.
Amén. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Entonces, repito, la prueba enseña a obedecer. Si usted nota que aquí vemos que Dios probó, como dice el versículo número 1, probó a Abraham. ¿Para qué lo probó? Bueno, lo probó para enseñarle a obedecer, porque la prueba enseña a obedecer. Y note que aquí no se estaba oponiendo, se estaba sometiendo. Sin embargo, aún así, la prueba enseña a obedecer. Y la prueba, al obedecer, quita los derechos que el enemigo tiene sobre nosotros. Y qué bienaventurado aquel que puede entender esta verdad. Amén. Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar, ni caer, ni tropezar y caer. Dios no lo probó para eso. Yo quiero que usted comprenda esto que acabo de decir. Todos los que estamos aquí estamos sometidos a ser probados. Estamos sometidos a ser enseñados. Pero algo que usted debe de guardar en su corazón, que la prueba que Dios le permite tener, no es para que usted tropiece y caiga. Esto es bien delicado, porque si alguien tropieza al ser probado, la pregunta es, ¿quiénes tropiezan, ¿quiénes tropiezan cuando son probados? Y si tropiezan es porque caen, de seguro. Supongamos que tropiezan y caen. ¿Y quiénes son los que después de la prueba no se levantan? Porque la prueba no es para que tropecemos y caigamos, sino que Dios tiene un propósito. Y es, en el caso de Abraham y para todo creyente, para incrementar la capacidad de obedecer a Dios. Y mire qué maravilloso eso. Cuando usted le obedece a Dios, no le es difícil obedecerle al hombre. Cuando usted le obedece a Dios, no es difícil obedecerle a la autoridad. Cuando usted está sometido a Dios, usted se puede someter a quien le demande. Usted se puede someter sin ningún problema. Cuando usted obedece a Dios, no tiene conflictos con la autoridad. Y esto es muy importante. Entonces, ¿para qué le estaba enseñando a obedecer Dios a Abraham? Para que desarrollara su carácter. Esto es muy importante. Ahora, dice la Escritura que probó Dios a Abraham. Y es muy importante que nosotros podamos ser probados. ¿Por qué? Porque la prueba nos lleva no solo a enseñar, sino a acostumbrarnos, a que soportemos, a que tengamos habilidad. No voy a detenerme porque en otras ocasiones he compartido sobre estos versículos del 1 al 7 para poder entender mejor el versículo 8, y no quiero estar repitiendo los significados de esas palabras. Pero es bien difícil que nosotros solos podamos aprender a obedecer a Dios. Por más que usted dice, yo voy a obedecer a Dios, yo me voy a someter a Dios, es bien difícil, por no decir imposible, que nosotros podamos lograrlo. Es imposible. Entonces, como no lo podemos lograr, entonces Dios nos va a probar. Entonces Dios nos va a tratar. En el trato nosotros vamos a aprender a obedecer a Dios, porque en el trato es donde casi siempre, por ese trato es que nos damos cuenta de las cosas que nosotros no hemos hecho y que Dios nos ha pedido o que Dios nos ha solicitado. Se nos ha hablado, así como en el caso de Abraham, de la entrega total. Y si usted ve, en Abraham todavía no había una entrega total, pero Dios lo estaba conduciendo a una entrega total. Y casi estaba graduándose
de la entrega total, de la consagración, de la santificación, en el sentido de que todo él era para Dios, él tenía que ser apartado para Dios. Entonces usted puede notar que Dios le estaba enseñando a que él tuviera una entrega total. ¿Por qué? Porque este es el todo del hombre aquí en la tierra. Si vamos en este camino, todas las demás cosas vienen por añadidura. Si vamos en este sentido, Dios siempre será nuestro Ebenezer, siempre será la roca en la cual nosotros nos podemos apoyar. Si este es nuestro caminar, siempre en toda circunstancia difícil vamos a poder expresar como Abraham: Dios se proveerá de cordero, hijo. Ya no hay nada imposible. Y eso que todavía Abraham no había oído la voz de Dios, pero en su corazón él sabía, como lo dice la carta de los Hebreos, que Dios era poderoso. Él ya había aprendido que Dios era poderoso para devolverle a su hijo de las cenizas. Algo incomprensible, pero que estaba dando una figura increíble, aunque no lo revela de esa manera el libro del Génesis. Moisés no lo revela de esa manera, pero sí el apóstol a los Hebreos, que ya tenía una revelación de la resurrección, ya tenía una revelación de la muerte segunda, que era el infierno, donde el incrédulo es llevado al infierno. Entonces el apóstol hoy puede comprender la revelación, la inspiración del Espíritu Santo, para poder expresar cuál fue el sentir, cuál fue lo que aprendió Abraham allá en el antiguo pacto, cuando todavía el nuevo pacto no existía. Y si se había de alguna manera informado algo del nuevo pacto, los profetas que tenían el Espíritu de Cristo no podían tener una comprensión de esto. Por eso no se dice ni se narra nada de esto en el libro de Moisés, Génesis, pero sí lo revela el Espíritu Santo, de que Abraham sabía que Dios era poderoso para devolverlo de la ceniza, para levantarlo de las cenizas, como lo dice el Salmo 139 y como lo dice el Salmo 22. Increíble, hasta en el tiempo de David viene esta revelación, que todavía allá en Abraham puedo decir que era posiblemente oscuro, así como cuando Dios le habla a usted y no entiende y no comprende lo que Dios le está pidiendo, pero usted lo hace por obediencia. Señor, yo lo voy a hacer porque tú lo pides. Señor, este es el sentir que tú me has dado. No sé por qué, no lo entiendo, no lo comprendo, y posiblemente nunca lo entenderé y nunca lo comprenderé, pero yo lo voy a hacer. Y en el fondo, igual que Abraham, usted guarda y dice: pero yo sé, Señor, que tú eres poderoso. Pero yo sé, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y qué lindo es tener el Espíritu de Dios, porque solo con el Espíritu de Dios se pueden hacer esas cosas. Amén. ¿De cuántas cosas somos purificados? Porque esta era una prueba de purificación para Abraham. Cuando somos probados podemos tres cosas: quejarnos, callar y regocijarnos. Tres cosas. Perdón. Quejarnos. ¿Qué es lo que lo hace a usted que se queje? Yo quiero preguntarle, ¿se quejó en algún momento Abraham? ¿Se ha quejado usted de la prueba que le ha llegado? ¿Que le llegará, se quejará? Usted solo puede hacer tres cosas. Uno es, primeramente, quejarse. ¿Quién es el que se queja? Es que si usted se queja es porque todavía no hay satisfacción de Dios en usted. Y eso significa, anótelo en su corazón, que largo camino le espera. Porque encontramos hombres como Job. Jehová dio, Jehová quitó.
Así estaba Abraham. Y qué tremendo lo que expresa Abraham. Estaba diciendo, Jehová me lo dio, es de él. Si él me lo pide, se lo tengo que dar porque es de él. ¿O no dice algo similar Pablo cuando dice, si vivimos, para él vivimos? ¿Usted vive para él? Espero que sí. Y si morimos, para él morimos. Entonces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno, si usted tiene ese sentir. Pero ¿por qué se queja? Porque no vive para Dios. Y significa que si no vive para Dios, también cuando muera, no va a morir para Dios. El que tenga comprensión de esto. Entonces, quejarnos, callar. Es lo segundo que podemos hacer, callar, guardar silencio. Y esto realmente es lo más prudente. No es mi estómago. Es algún problema de monitor. Cuando nosotros no podemos comprender las cosas, lo mejor es guardar silencio. Calle delante de Jehová toda la tierra. Callar. Cuando yo no entiendo, cuando no comprendo, callar es lo mejor que debemos de hacer. Cuando uno comprende, entiende, entonces uno puede regocijarse. Porque Pablo podía cantar en la parte de la prisión que está más adentro, más oscuro. Pero cuando usted se regocija, aún en la parte más oscura, siempre habrá luz. Aún cuando esté en lo más profundo de la prisión, si usted se regocija, como en el caso de Pablo y Silas, aunque lo metan en lo más profundo, siempre las puertas se van a abrir. Amén. Pero en el alma, estas tres cosas forman un fruto diferente. Forman un fruto diferente. Cuando usted se queja, es un perdedor. No sé si le llega tarde la noticia, la información, pero si usted se queja, es un perdedor. Si usted calla, usted es un vencedor. El que calla vence porque no cede derechos. Guarda silencio y espera. Y Lamentaciones dice, guarden silencio en la salvación de Jehová. Guarda silencio. Eres vencedor. Porque el enemigo quería que te amargaras. El enemigo quería que usted se hundiera. Entonces cuando usted calla, usted se vuelve un vencedor. Pero ¿qué pasa con aquel que se regocija y que está en un mejor nivel? El tercer nivel es un más que vencedor. Qué maravilloso cuando Pablo dice que somos más que vencedores, que somos en el Señor. Amén. Entonces, en los dos últimos resultados podemos ver cómo Dios nos está forzando para forjar nuestro carácter y nos está conduciendo para que nosotros podamos tener una vida de victoria. Si nosotros nos quejamos, voy a retroceder un momentito nomás porque acabo de sentir algo de poderlo expresar. Cuando nosotros nos quejamos es porque todavía no hemos salido del cascarón. Ahí creo yo de que deberíamos de ver si tenemos o no tenemos una salvación en Cristo. Yo sé, hermano, que la prueba es muy dura. Pero qué tremendo, porque en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Imagínense, salió muy temprano. ¿Qué significa esto? Mire, salió muy temprano, recibió la orden, no podía salir en el momento, pero él sabía que al nomás amaneciera,
Él tenía que partir. Él no podía esperar. Su tardanza fue arreglar las cosas. Esa fue su tardanza. No es que lo pensó y dijo, bueno, voy a ver, como dicen, como palabras del mundo, dicen, no, voy a hablar con la almohada, dicen. Lo que dicen así, la mujer dice, no lo hagas y no lo hace. Aunque duerma toda la noche con la almohada. Ay, voy a hablar con la almohada, dicen. Quieren decir, lo voy a pensar. Abraham no tuvo tiempo de pensarlo. Su tardanza fue, arregló sus cosas y temprano salió. Amén. Entonces, Dios le había enseñado obediencia. Y a mí me llama mucho la atención la palabra obediencia. En el hebreo es Shama, con SH. Shama, tildada la A. Y en otro le ponen Chama. Shama, obediencia. Dios le había enseñado obediencia. ¿Y qué significa Shama? Oír inteligentemente. Debemos de oír con inteligencia. No solo oír. Cuando usted oye inteligentemente es que usted está comprendiendo lo que está oyendo. Usted está interpretando lo que está oyendo. Eso lo hace a uno reflexionar, lo hace a uno meditar, lo hace a uno hacer una vista retrospectiva, si tiene que ver con mi vida, lo que estoy oyendo. Oír inteligentemente. Ahí viene la repunta, todo el mundo ni preguntan, solo oyen, ahí viene la repunta y salen corriendo del río. Viene una avalancha, no andaban viendo a ver si, como algunos que vi en el noticiero yo cuando anunciaron el tsunami, que llegaron los reporteros allá al Puerto de la Libertad y estaban unas señoras ahí sentadas en un muro. Lo hago así por pasmadas, pues, o sea. Señor, ¿y usted qué está haciendo aquí? Es que dicen que viene un tsunami, pero no veo nada, dijo la señora. Imagínese, eso es oír inteligentemente. ¿Y quién no pudo pensar que si aparece un tsunami no me va a dar oportunidad ni de huir? Y aunque yo huya me va a alcanzar. Porque no sabemos la altura de la ola que viene. Y hasta dónde va a llegar. Hubieron lugares allá en Asia que abarcó hasta 3 kilómetros. Y algunos dicen que hasta 5, quizás las nicias, no sé. Tal vez es exagerado, pero yo no puedo decir que no fue así porque no estuve ahí. Pero oigo que dicen, entró tanto. Oh, y la señora, si yo no miro nada. ¿Usted de esos? Si nunca ha llovido, Noé. ¿Y qué les pasó? No oyeron inteligentemente. Tardos para oír e insensato, le dijo el Señor a Cleofas y su compañero. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos sido tardos en oír? No hemos sido inteligentes cuando nos ha hablado Dios. Hemos venido al culto y no le hemos puesto atención porque la palabra no ha hecho nada en nosotros, porque mire su vida, mire mi vida, y somos una miseria. Hemos tenido que ser pasados por un camino difícil para que vengamos y reconozcamos. Y dice el Señor, si hubieras oído inteligentemente hace tantos años, no estuvieras como hoy estás. Porque cuando nos vemos en el espejo nos decepcionamos. Y algunos dicen, ya no parezco yo ni bravo. Solo músculos. Por no oír inteligentemente. Entonces, esa palabra Shama, ¿a quién se refiere? Se refiere al que atiende y obedece. A ese se refiere, al que atiende y obedece. En un principio le fue difícil a Abraham, pero tremendo, porque fue enseñado en su primera vez, fue enseñado en Aram. Dios tuvo que quitarle a su padre para que aprendiera a obedecer. Vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando tu familia es un estorbo, te la va a quitar. Entonces en Aram Dios comenzó a tratar duramente con él
porque le quitó a su padre. Murió Taré en Aram. Y ahí entendió Abraham: a la tierra que yo te mostraré. Y no era Aram, porque Abraham comprendió que estaba en Aram por su padre. Con los años había aprendido lecciones muy duras acerca de la importancia de obedecer a Dios. Yo quiero preguntarle, ¿ya aprendió a obedecer? ¿O hay que seguirle dando coscorrones? Y qué galán que fueran coscorrones, hermano. Algunos que nosotros, las cosas que vimos, no son coscorrones, son cosas duras. Algunas son cosas amargas, otras son cosas dolorosas. Esta mañana sería bueno que aquellos que tenemos este problema le pidamos a Dios: Shama, Señor, quiero oír inteligentemente. Señor, quiero tener un oído como el tuyo. Porque si a David tenía un corazón como el tuyo, yo quiero tener un oído como el tuyo. Qué importante es oír inteligentemente. Amén. A menudo obedecer a Dios es una lucha, porque puede significar que le entreguemos algo que verdaderamente amamos. El hecho que Él no se detuvo, el hecho que Él no dilató tiempo, etcétera, 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 no significa que no tenía una lucha. ¿Por qué? Porque amaba a su hijo y sabía que el llevarlo era sacrificarlo y perderlo para siempre. Entonces, usted debe entender que obedecer a Dios es una lucha, es una batalla, pero tenemos que pelear la batalla. No podemos quedarnos como perdedores, mínimo vencedores. Y preferiblemente más que vencedores. Que nada lo elimina y que nada lo elimine. Debemos de ser más que vencedores, regocijarnos. Regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. Y él, ¿dónde estaba? El que estaba diciendo regocíjense, estaba alentando a los que no estaban presos, pero sí estaban presos. Y el que estaba preso no estaba preso. Entonces, como él no estaba preso, alentaba a los que estaban presos. Regocíjense, alégrense, diviértanse, gócense. Porque tú, Job, vas a orar por tus 3 amigos. Obedecer a Dios no es nada fácil. Obedecer a Dios es morir. Pero es mejor morir en Él, porque de todos modos morimos. Y es mejor morir en Él que fuera de Él. Y es más rápido morir fuera de Él que en Él. Yo no sé cómo el Señor me hizo entender esto cuando le hablé la vez anterior de ese pedacito, que no era de la enseñanza del diezmo, pero que muchos dicen que no diezman porque no les alcanza. Pero de todos modos, aunque no diezmen, no les alcanzan. Y si diezman, también no le alcanza. Entonces, ¿cuál mejor no me alcanza es? Entonces, morir. De todos modos voy a morir. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Morir obedeciendo o morir obedeciendo? Si de todos modos en los dos hay que morir. Solo que el final es diferente. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, y el nuestro es camino de vida. Obedecer a Dios es renunciar. Y vamos a ver un ejemplo del Señor. Obedecer a Dios es cambiar. Y algo más. Obedecer a Dios no es natural. Si usted obedece a Dios es sobrenatural. Porque es natural obedecer
al príncipe de este mundo, al gobernante de este mundo. Eso es natural. Entonces, obedecer a la carne es natural. Si usted no tiene ningún problema para hacer lo que hace, es porque usted obedece naturalmente. Pero si usted obedece a Dios, obedece a su palabra, eso no es natural, eso es sobrenatural, porque usted se está revelando a sí mismo. Entonces en usted existe esta verdad: si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Porque todo el mundo le va a aconsejar que no esté en el Señor, todo lo contrario a lo que es natural, a lo que es sobrenatural. Y va a estar de acuerdo con usted todo lo que es natural. Por eso, ¿quién es su consejero? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Obedecer no es fácil porque el príncipe de tinieblas tiene derechos en nosotros. Yo quiero que veamos el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y versículo 30. Juan 14, 30. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice así. Aquí. No hablaré ya mucho con vosotros. Esto en las otras versiones no lo voy a leer, solo voy a leer la parte que nos compete, que es la segunda parte, pero voy a repetir. No hablaré ya mucho con vosotros. Está hablando con sus discípulos. Porque viene el príncipe de este mundo. Mire qué tremendo. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. La prueba nos enseña a obedecer a Dios y a quitar, si obedecemos, y a quitar el derecho que el diablo tiene sobre nosotros. Significa entonces que Dios en Abraham vio que el diablo no tenía derecho sobre él, porque si no, no hubiera podido ofrecer a su hijo. Entonces el diablo no hallaba de dónde agarrar a Abraham, porque ya con esa prueba que se sacó 10, ¿por dónde lo podía agarrar? Si en las enseñanzas anteriores hemos visto que, y creo que lo voy a tocar, lo voy a recordar unos 2 puntos. Dios le enseñó a Abraham a que nada ni nadie él podía amar más que a él, que a Dios. Es que, Abraham, tienes que entender, te voy a enseñar y debes de entender y debes de comprender que no puedes amar más a alguien que no sea yo. Porque ese alguien o esa cosa, objeto, yo te lo he dado. Nunca me cambies. ¿Y cuántos más amamos a nuestros hijos que a Dios? ¿Y a cuántos de nosotros? Conozco un montón de gente chueca que aman más a sus hijos que a Dios. Su hijo se vuelve un ídolo y ellos se vuelven idólatras. Y solo ellos los ven como niño Dios, pero de hospicio. Nosotros los vemos como de hospicio, que los contaminan tal que se vuelven espantosamente monstruos. Y Dios no les dio ese bebé para que fuera un ídolo, ni para que lo volvieran un monstruo, sino para que tuvieran la capacidad de entregárselo. Por eso es muy importante que yo lo sé, que no todos los que vienen aquí a presentar a sus niños lo vienen a presentar con el entendimiento. No han sido enseñados a entregar a sus hijos en holocausto. Los traen y ellos les van a poner el nombre que a ellos les gusta. Y eso no es tan malo, eso no es problema, pero aún está dentro de la voluntad humana. Y si Dios te revelara cómo debe de llamarse, ¿qué harías?
Ya lo traen pensando en qué van a hacer de él. Él va a hacer esto. ¿Y quién se lo dio? Y ya le preguntó a él qué es lo que quiere que sea. ¿Cuántos Manoas hay aquí? Que le dijo a su mujer, ¿el Señor se te apareció? Pregúntale qué hemos de hacer de él. Imagínense. ¿Qué hemos de hacer? Hasta pregúntale cómo debemos darle de comer. Para que no parezca Michelin. Yo no sé quiénes ha dicho a las mamás y a los papás que entre más gordo, más lindo es el niño. Oyendo a un médico dice, yo veo a un niño bien gordito y digo diabético. Imagínese, hermano. Y uno de padre, ¿cómo los ve? Mamá, usted no es chonta. No, tampoco la agarraron. No he visto la chonta, ¿cómo le da a los chontillos? Solo les da de comer hasta que explotan los pobres. Ahora, volvamos al 30. Dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mire qué lindo lo que dice la nueva versión, que es la única que voy a mencionar. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Mire qué tremendo lo que Dios estaba haciendo con Abraham. No quiero que el diablo tenga dominio sobre ti. Te voy a tratar, te voy a probar para que el diablo no tenga ningún dominio sobre ti. Tremendo. Yo soy tratado y Dios dice, no quiero que tengas dominio, que el diablo tenga dominio sobre ti en algo. No les permitas a los sentimientos que le dé derechos al diablo. Regocíjate, dame gracias, dime que yo soy bueno, que para siempre es mi misericordia, que nueva es cada mañana mi misericordia. Así, no le demos derecho al diablo, porque si no, de todos modos, nos van a volver a meter a la prueba, para quitar el derecho que hemos cedido. Dice esta versión, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Una más. Porque viene el que manda este mundo. Porque viene el que manda este mundo. El que manda en este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Es casi lo mismo. Esta me gustó. Aunque no hay en mí cosa que le pertenezca. Mire qué lindo el Señor, ¿verdad? Yo quisiera explicar solo esto del Hijo del Hombre, que comprendiera por qué el Hijo del Hombre. Porque Él nos representa a nosotros. Porque está al llegar el jefe del mundo, contra mí nada puede. Precioso, ¿verdad? Entonces, si usted ve esto, el trato como la prueba es quitar todo aquello que le da o dará derechos al diablo. Si ya tenemos problemas, Dios nos va a tratar para que nos quite el Señor o el trato ese derecho que el diablo tiene sobre nosotros o ese dominio, porque qué triste es saber que Dios tiene que tratarnos, tratar o probar en este sentido casi lo mismo lo que quiero decir. Yo sé que son dos cosas bastante diferentes si las profundizamos, pero prácticamente hoy en el contexto es lo mismo, probar o tratar. Qué tremendo es que Dios tiene que tratarnos para quitar ese dominio que el diablo tiene sobre nosotros. Mire qué tremendo, si hablara solo del dinero, qué tremendo el dominio que el diablo tiene sobre nosotros. Entonces Dios tiene que tratarnos, o sea, despojarnos.
Y ya despojados, ya el diablo no tiene dominio sobre nosotros porque ya no tiene dónde tentarnos. Qué triste que tenemos que llegar al caos financiero, porque Dios dice, es que solamente así el diablo no tiene lugar en ti. No tiene dominio. Tienes dinero y estuviera panza arriba en sol allá en la playa. Y no es que sea malo eso, pero mira dónde estás y dónde deberías de estar. Y qué casualidad, hermana, que yendo para el mar se nos funda el motor. Y qué casualidad que mire que un niño se ahogó. Es que Dios no puede ser así, ¿verdad? Ahí solo soy vencedor. Ahí solo me callo. Eso es deber suyo, averiguarlo. Entonces, Él gobierna este mundo por los derechos que le concedió a Adán. Amén. Voy a terminar rápidamente. Entonces, Abraham había sido tratado duramente en ocasiones anteriores para poder obedecer en forma rápida y total. ¿Por qué le pidió Dios a Abraham que hiciera un sacrificio humano? Primero, Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac. No, Dios no iba a matar a Isaac. Entonces, ¿para qué lo pidió? Quería que en su corazón Abraham lo sacrificara. Posiblemente lo que Dios quiera o nos pida a nosotros no es que Él nos lo quiere destruir o quitar, sino que Él quiere que nosotros lo sacrifiquemos en nuestro corazón, que no le demos el valor indebido, que no me quite el sueño, no me quite la paz, que eso no me amargue, que eso no me preocupe. ¿Qué más significa esto? Ya terminé, hermano, póngame atención que yo ya terminé. Que no puede haber alguien mayor en su corazón. No debe de haber. Puede, pero no debe de haber nada mayor en su corazón. No debe de haber nada que sea mayor al Señor. Y qué triste, ¿verdad? Que en trivialidades, porque para mí, a la luz de la Escritura y en lo que significa el trabajo, es una trivialidad. Por trivialidades cambiamos al Señor. Es más el trabajo que Él, ya sea por el honorario o por el sueldo o por el salario. Qué triste es que en nuestro corazón está más el trabajo, la profesión, la familia, etcétera, 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 que Dios. Y qué triste no darnos cuenta de que lo que tenemos es porque Dios lo ha dado. En realidad Dios estaba probando a Abraham. El propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración. Si nuestra consagración o entrega es correcta, genuina, lo que más amamos en esta tierra no es una oposición, no es un estorbo, no es una rivalidad en nuestra vida cristiana. Amén. Pensemos y meditemos sobre esto. Estamos siendo tratados. Estamos aprendiendo, nos están enseñando a obedecer. Y el fruto maravilloso es que quita el derecho que el diablo tiene sobre nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias.
Qué bendición y qué bueno que el Señor sea siempre el primero o la prioridad en nuestro corazón. Si el Señor es la prioridad en nuestro corazón, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? Hermano, todo está asegurado o protegido. ¿Por qué, hermano? Porque Isaac no fue sacrificado. Pero qué difícil es entender esta verdad. Cuando Él no es la prioridad, nada está seguro, ni nuestra propia vida. Si no podemos hacer nada contra nuestra propia vida, imagínese contra la de nuestros hijos o los seres amados o los que se han convertido en un rival. Nosotros lo hemos convertido en un rival. De seguro, Abraham había hecho algo indebido con Isaac, porque cuando Dios se lo pidió, fue tan claro en decirle: a tu hijo Isaac, a tu único hijo, al que amas, te lo pido en holocausto. Me lo vas a entregar como una ofrenda de olor grato y fragante. Me lo vas a entregar sin dolor, me lo vas a entregar sin lágrimas. Me lo vas a entregar sin quejarte. Me lo vas a entregar regocijándote. Qué difícil, hermano. ¿Hay alegría en su corazón por lo que ha perdido? Con Dios, alegría con Dios. Qué dichoso. ¿Es Dios su prioridad? Entonces usted para Él vive y de seguro para Él morirá. Qué precioso es saber que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo quiero invitarlo a usted que tiene esa necesidad de subir al monte Moria. Venga, no se quede ahí. Venga y ofrézcase a sí mismo en holocausto. Y dígale: Señor, yo sé que a mí me has hablado. Entonces sube, hijo, al monte. Deja ahí a la servidumbre al pie del monte y sube con Isaac. Y aunque tu hijo te pregunte: aquí está, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero, hijo. Qué respuesta más tremenda. Dios se proveerá. De seguro no había ni siquiera una lágrima en su padre. No porque no lo amara, porque Abraham amaba más al Señor que a su hijo, aunque fuera el hijo de sus entrañas, aunque fuera un hijo de la promesa. Hermana, usted quizás ama a sus hijos y los ama con todas sus entrañas, pero Dios sabe que aún así Él es primero. Y bienaventurada es madre, porque de esa manera preserva a sus hijos. Y usted, varón, Abraham, puede subir al monte sin decirle a nadie, no le importe la opinión ni los resultados de lo que va a hacer. Venga, venga hacia Dios.
y ya no siga en ese caminar miserable, doloroso, espantoso, en ese futuro incierto. Venga y dígale al Señor: aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres de mí? Y Dios se proveerá de cordero. Señor, gracias. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, póngase de pie. Yo le invito esta mañana. Si quiere usted entregarle su vida al Señor, o usted quiere reconciliar con Dios, hágalo. No lo piense. Ya lo pensó mucho tiempo. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos y por quitar el derecho que el diablo tiene sobre nosotros o tenía sobre nosotros.